Bien, primeramente vamos a tener una palabra de oración para pedir al Señor su bendición sobre su palabra. Perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias, alabarte, porque podemos estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por los cánticos que han sido elevados a tu presencia. Te damos gracias también por tu palabra, porque por ella nos revela, Señor, tu voluntad y propósitos para con la humanidad, Señor, particularmente para con tu pueblo. Señor, te quiero encomendar en tus manos también, rogando el perdón de mis pecados, para que tú pongas palabra en mi boca, pensamiento en mi corazón, conforme a tu voluntad. Señor, que tú me puedas asistir por tu Espíritu a toda verdad. Así me encomiendo en tus manos y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este capítulo de Isaías, de este profeta que profetizó más o menos unos 60 años y hizo muchísimas profecías y están divididas, así como también los salmos están divididos. Y acá a partir del capítulo 40 comienza otra división. Y aquí está el versículo cuando dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y está escrito como si ya estuviera cumplida esta situación, porque dice así: consolados, consolados, como si ya hubiese pasado, la aflicción, como si ya hubiese pasado la prueba, pero es una profecía hacia adelante. Y hay un himno que dice: de maneras misteriosas, ¿cómo sigue? ¿Quién lo sabe? Puede Dios aún obrar. ¿Cómo? Puede Dios aún obrar. De manera misteriosa puede Dios aún obrar. Y realmente es así, porque esto fue antes y ya consolaba antes de que sucediera. Porque leyendo más adelante, podemos notar que esta profecía está relacionada o lleva a un acontecimiento que todos conocemos, ¿no es cierto?, y que conoce toda la humanidad. Y también lo decía, si bien lo dice también Isaías, en Malaquías capítulo 4, creo que, no recuerdo si es 3 o 4, cuando dice también, acá está, capítulo 3, versículo 1, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decéis vosotros, y aquí él viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me acordaba también de Simeón, cuando nació el Señor Jesucristo, que fue llevado por el Espíritu al templo, y dijo: mis ojos han visto la consolación de Israel, despide ahora a tu siervo en paz. Y se refiere a eso, a la venida, o sea, a la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo de este mundo. Y por eso dice también esto que se relaciona de esta manera cuando dice: el pueblo mío, dice vuestro Dios. Se acercó a través de esta palabra, usando este profeta, que tantas veces se ha llamado también el profeta evangélico. Y dice el Señor por medio de este profeta, en el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén.
¿Cuántos miles de años, ¿no es cierto? Tenemos nosotros 2200, estoy pasado, 2022 años, más los años que, cuando sea los años en que estuvo este profeta, son más o menos 800 años, así que serían 2822 años que fueron escritas esas cosas. Y dice, esto me llamó la atención porque dice, hablar del corazón de Jerusalén, o sea, el corazón del pueblo. Y al decir corazón del pueblo, a cada uno individualmente. Y busqué en el diccionario bíblico para dar un mejor detalle, ¿no es cierto?, en relación al corazón. Y dice, esta palabra viene a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el circuito de sus acciones. Y lo que decía el Señor en Mateo 15, 19-20, que del corazón salen todos los pecados, vamos para sintetizar. Y en Romanos 2.15 también como esfera de la influencia divina, donde obra el Señor. Y dice en 1 Pedro 3.4, el corazón al estar tan en el interior contiene al hombre interno, esto es, al hombre real, representa el verdadero carácter, pero lo esconde. Y que es verdad, ¿no es cierto? Y del principio del mundo, ¿no es cierto?, cuando el Señor hablaba a través de los profetas y de sus siervos, hablaba y mencionaba el corazón. Y muchas veces ni nosotros mismos conocemos todo lo que de repente aparece, ¿no es cierto?, cuando somos puestos a prueba, en alguna situación, cuando chocamos, entre personas, cuanto más en la calle, ¿no es cierto? Se me quiere terminar la batería. Y cuántas veces nos amargamos, nos enojamos, porque hay situaciones que a veces son que no tenemos la capacidad personal o de uno mismo para llevarlas. Por eso decía el himno que se canta al principio, Cariñoso Salvador, cuando dice mi necesidad me trae a tus pies, Señor Jesús. Pensaba, ¿no es cierto?, qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor. Aún teniéndolo, muchas veces decaemos, nos amargamos. ¿Y dónde se siente eso? Acá, se siente acá. Y de acá repercute en la pancita, ¿no? Y yo tengo bastante experiencia con eso, porque estuve internado 2 veces con una linda manguerita hasta el estómago durante más de 10 días, porque de acá, es decir, entra por acá, baja acá, y de acá bajaba al estómago. Pero gracias al Señor que Él está con nosotros y nos consuela, ¿cierto? Si bien estas palabras fueron en principio para un pueblo que fue también rebelde a la voluntad del Señor, pero quedaron escritas, como enseñaba el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza, para nuestra admonición y consolación. Y por eso dice hablar del corazón de Jerusalén.
Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y si bien este profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel que iban a ir cautivos, pero no se cumplió esta cautividad en el tiempo del profeta Isaías, sino que Dios en su paciencia esperó y fueron llevados a cautivos en el tiempo del profeta Jeremías. Y a la vez, cuando se da cumplimiento esta profecía, estaban también bajo el yugo romano. Y como se decía esta mañana en la escuela dominical, estuvieron durante 400 años de silencio de parte del Señor. ¿Y qué pasó durante esos 400 años? Lo mismo que pasó cuando dice allí en el libro de los jueces, vamos a leer el último capítulo, Jueces 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Y en este tiempo también hubo 400 años de silencio de parte del Señor, y cada uno hacía lo que le parecía bueno, lo que le parecía recto, y por lo que dice más abajo, ¿no es cierto?, evidentemente había mucha maldad, y bien lo dice también porque no solo de parte del pueblo de Israel, sino de parte de aquella nación que los oprimía, que eran los romanos. Había mucha injusticia, muchos crímenes. Después había con lo que hoy se llaman guerrilleros, gente que peleaba contra el imperio, o sea, contra lo que los estaban sometiendo. Entonces tenían, como dice acá, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea que estaban oprimidos por un lado por los de Babilonia y por otro lado por los romanos. Y vamos a leer unos versículos en el Salmo 134, creo que es, para que más o menos tengamos noción de lo que, donde dice, voy a buscar por la referencia. Bueno, cuando decía en el Salmo que lloraban, 137, gracias. Lo vamos a leer. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado a cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos alguno de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Que ya podamos percibir un poco, ¿no es cierto?, del sufrimiento de lo que padecieron allí. Y el Señor le dice acá a través del profeta, que ya era tiempo, ¿no es cierto?, que ya estaba cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Pero luego dice: voz que clama al desierto, hablando precisamente de este profeta de Juan el Bautista, que fue precisamente el último de los profetas, y como se dice,
Se habló de él, ¿no es cierto?, que fue el más grande de los entre los profetas, ¿no es cierto?, de los nacidos de mujer. Y precisamente, no porque él en sí fuera grande, sino lo que lo hizo grande es precisamente el haber visto al Señor Jesucristo, el haber estado con Él, el haber compartido y cumplir con esta profecía. Y cuando dice: vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y está hablando precisamente de limpiar aquello que estaban haciendo o estaba haciendo este pueblo sin tener en cuenta lo que Dios les había dado, lo que Dios les había enseñado, y que lamentablemente aquellos que debían enseñarle, acá en Isaías y también en Jeremías habla de pastores, ¿cierto? Pero eran los sacerdotes. También les llamaba pastores en ese tiempo, que hacían lo mismo que hacen hoy muchos pastores, y los usan como mercadería para llenar sus bolsillos. Lo decía el apóstol Pedro, lo decía también el apóstol Pablo, que en los posteriores tiempos iban a venir este tipo de personas. Y pensaba también qué responsabilidad tenemos, como decía el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando estaba aquí en la tierra, escudriñad las Escrituras, porque en ella parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque esta gente defiende sus ideas, sus pensamientos, sus doctrinas, sus enseñanzas como verdaderas. Sean pentecostales, sean testigos de Jehová, sean los del séptimo día, sean los católicos, ellos defienden lo suyo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos y cuánta necesidad tenemos de estudiar para poder entonces esta palabra que usan cuando juegan con los naipes, retrucar, para poder defender y tratar de que salgan del engaño? Y la vez pasada escuchaba un pastor de los adventistas. Hay muchas cosas que son iguales, pero hay muchas cosas que son completamente distintas, porque enseñaba este hombre que el Espíritu Santo entraba o venía a la persona en el momento en que se sumergía en el bautismo. En ese momento, entonces el Espíritu Santo entraba en esta persona, pero la Biblia nos enseña que desde el momento en que creíste, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa, completamente distinto. O sea, hace énfasis en la obra del hombre, como lo hacen también los católicos. Y bien, y por eso dice: de camino a Jehová, el camino, o sea, limpiarse de todas aquellas cosas que los contaminaban, y luego todo valle se alzado, bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y está hablando de la soberbia del hombre, seguramente en ese tiempo, particularmente los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas, contra los cuales el Señor los tenía, o sea, les habló tan duramente, ¿no es cierto?, porque les dio palabras duras realmente.
y lógicamente eso creó el odio de ellos hacia el Señor Jesucristo, y sin darse cuenta cumplieron con el propósito que Dios tenía en cuanto a su obra en la cruz del Calvario. Y luego en el versículo 5 dice: manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Y ellos en aquel tiempo vieron, se manifestó la gloria de Jehová. ¿Cuándo? ¿Por qué? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida para salvarnos. Entonces se cumple también lo que decía Dios en Isaías 45: yo soy Jehová, Dios justo y salvador. Y no hay, fuera de mí lo voy a leer para ver, para que dice, y no, la segunda parte del 21: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y allí se manifestó, ¿no es cierto? Y toda la gente de ese tiempo lo vio, aunque muchos lo negaron. A pesar de todo, los fariseos, ¿no es cierto?, que pagaron a los soldados para que dijeran que el cuerpo del Señor había sido robado. Pero eso también llega hasta nosotros. Y dice que la boca de Jehová habló. Lo que Jehová dijo, lo que Dios dijo y enseñó en la antigüedad se cumplió. Y nosotros, si bien no lo vemos como lo vio, como lo pudo testificar Juan el apóstol, cuando dijo, lo voy a leer mejor, en Juan capítulo 1 dice: lo que era desde el principio, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, y lo manifiestan. Nosotros lo vimos por los ojos de la fe, y ellos lo vieron con sus propios ojos, también con los ojos de la fe, porque Judas estuvo también con ellos y no creyó, y tantos otros, y por eso entonces es lo que estamos recordando en esta tarde, y que debemos darle gracias al Señor y, bueno, ser agradecidos porque es nuestro Consolador, porque envió a su Espíritu para que estén nosotros y con nosotros. Y bien lo aclaró el Señor cuando dijo: os enviaré el Espíritu Santo para que no estéis, para que no quedaran huérfanos, ¿no es cierto? Y nosotros, si bien no le vemos, pero sabemos que está en nosotros, porque fue así lo que nos prometió. Bien, vamos a dar lugar.